Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas noches ya nos toca irnos. Bueno, vamos a hablar de desarrollo. Eso, el libro lo podéis coger y las lecturas del libro de desarrollo son obligatorias, sí, que son materia de examen. En psicopatología no, ¿vale? Pero en desarrollo sí. De hecho, yo las voy a explicar, es decir, hoy empezamos tema 1, siguiente clase es lectura 1, que tiene que ver con el tema 1 y que van por bloques, ¿vale? Entonces, simplemente eso, os mandé el PEC también, por si alguien ya quería mirarlo y tal, ¿vale? Yo no tengo más cosas de desarrollo, las guías sí que os mandé, bueno, todo lo que os mandé. Entonces, quien quiera me lo envía y yo los mando, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del significado del desarrollo en los seres humanos, ¿vale? Este tema es introductorio, evidentemente, vamos a ver unas cuantas cosas de la historia y de cómo vamos, diferentes nociones interesantes, ¿vale? Para luego poder entender más el proceso de desarrollo tal cual vamos a ir viéndolo, que lo vamos a ver muy lentamente. Infantil, niños pequeños, de 0 a X años, 0 a 3, de 3 a tal, ¿vale? Vamos a ir viendo cada estadio, cada parte, todos los procesos que se dan en ellas y lo veremos todo, ¿vale? Si os queda un poco de sensación de nada aquí, pensad que eso os ayudará a entender lo otro, ¿vale? Entonces, vamos con el tema del desarrollo. El desarrollo, bueno, el estudio del desarrollo es muy importante para entender al ser vivo y a nosotros especialmente. Yo os pediría que os imaginarais un cachorrito, un perrito, a un gatito pequeño, ¿vale? Y que pensarais las diferencias que o cualquier animal que os mole, lo que sea, no tengo predilección. Y pensad las diferencias que se producen entre los seres humanos y esos cachorritos, ¿vale? Entonces, si lo tenéis en mente, veréis, que en realidad todos evolucionan, tanto los seres humanos como los animalitos, los cachorritos que queráis, ¿vale? Pero que nosotros somos más desvalidos durante más tiempo. Es decir, un perro durante una época lo hacen amamantar y luego lo separan de su madre y el perro es independiente, autónomo y sabe sobrevivir muy rápidamente. ¿Con cuántos meses? Yo es que no lo sé, pero ¿con cuántos meses se separa un perrito de su mamá? Con pocos, ¿verdad? 1 mes y medio, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos a alguien que nos lo pone, 1 mes y medio. Imaginaros que dejamos a un bebé solo en 1 mes y medio. Estamos perdidos, estaríamos extinguidos, ¿verdad? Vale, eso es lo que tenéis que entender, que el desarrollo se da en todos, pero que nosotros somos algo más dependientes, ¿vale? Y por tanto, necesitamos más atención de los mayores, lo cual nos hace seres sociables, lo cual va a ser una gran característica de los seres humanos. Tenemos una infancia muy prolongada, dura mucho tiempo. Iba a decir, ya he leído, y también la inmadurez sí que en algunos casos nunca existe la madurez, pero bueno, eso es broma. Inmaduros durante más tiempo. ¿Qué pasa con eso? Que nos permite aprender más, ser más plásticos, ¿vale? Incorporar nuevas conductas, mucho más tiempo, por lo tanto también evolucionamos más y de hecho estamos en la escala, entre comillas, superior, ¿vale? De los seres vivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos plasticidad neuronal que nos permite ir adquiriendo muchas conductas, actitudes, cosas, ¿vale? Podemos aprender más cosas, tenemos el lenguaje que nos diferencia del resto de seres vivos, que también es un proceso cognitivo muy, muy importante, ¿vale? Y somos capaces de muchas más cosas que otros seres. No quiere decir que seamos mejores, pero sí somos capaces de hacer más cosas. No las hacemos siempre. Vale, entonces, dos cosas muy, muy diferentes en el ser humano. Por un lado, toda la parte social, ¿vale? Nosotros, bueno, aparte de cosas más concretas, como lo que comemos, como tenemos actividad sexual permanente, cosa que no se suele dar en ninguna otra especie, ¿vale? Que tenemos posición erguida, cosa que no es muy normal, etcétera, etcétera, ¿vale? Dos diferencias. Una, que somos animales sociales, ¿no? Vivimos en sociedad, nos relacionamos con los demás durante mucho tiempo. Y la segunda, que es súper importante, porque ya veremos cómo en el desarrollo intelectual nos afecta mucho, es que somos capaces de representarnos el mundo, ¿vale? Es decir, todos podemos ahora ponernos a pensar en tener en
pues irnos a casa, coger el coche, tal, lo que vamos a hacer, no sé qué, sin necesidad de hacerlo, ¿vale? Es decir, yo puedo representar. Todos podéis imaginar un globo, todos podéis imaginar una naranja, podéis representaros eso mentalmente sin necesidad de tenerlo delante, ¿vale? Sabemos que los animales eso no, o sea, lo de representar muchas cosas no lo tienen, ¿vale? Es una faceta muy humana que nos permite pues actuar sobre el mundo sin tener que estar actuando realmente sobre los objetos físicos y que produce un cambio a nivel intelectual en nuestra cognición a partir de los 6, 7 años, no antes de los 5 o los 6 años, ¿vale? Pero lo veremos en su momento. Entonces, las representaciones son algo muy importante, ahora volvemos a ellas. Y vivir en grupos también, ¿por qué? Porque nos hace hablar, nos hace tener que saber qué van a hacer los demás, nos hace tener la teoría de la mente, que es suponer lo que los demás están pensando y ser capaces de interpretar por qué hacen una cosa y no hacen otra, cosa que no todo el mundo puede tener. Tenemos muy desarrollados, por tanto, porque tenemos un gran cerebro. Entonces podemos colaborar, incluso hemos creado instituciones sociales como la universidad, donde venimos a que otra gente nos cuente las cosas y aprendamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos creado todo un mundo ahí. Que, por la importancia que tiene, que son las representaciones, pues es en la compilación de nuestro conocimiento del mundo. Todo lo que nosotros podemos ir aprendiendo se va convirtiendo en podemos crear una representación de ello y podemos no tener que volver a verlo jamás, pero poder recrearlo, ¿vale? Entonces nos permite entender la realidad y actuar siempre a partir de ella. Yo puedo entender cómo tengo que pedir en un restaurante, sin que nadie me lo explique, porque ya lo he hecho una vez y me quedó en la mente, hice una representación de esa situación, subir a un avión, conducir un coche, yo me he hecho una representación, entonces puedo saber cómo tengo que hacer sin tener que cada vez hacerlo, o recordarlo incluso, ¿vale? Entonces desborda el conocimiento del mundo que nos proporcionan los órganos de los sentidos. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que yo recibo, ¿vale? Sabéis que nuestra mente construye, eso lo sabéis, ¿vale? Que no hacemos copias exactas de la realidad, lo tenemos claro. Nosotros construimos, percibimos algo y cada uno de nosotros lo construye a su manera y tal. De hecho, muchas veces habréis hablado con alguien que estabais en el mismo sitio a unas horas tal y os habéis contado y resulta que no era lo mismo lo que estabais contando, ¿no? Era, uy, ¿y tú dónde estabas? Porque yo estaba en otra fiesta, por ejemplo, ¿no? Es una diferente, porque cada uno construye esa realidad, ¿vale? Pero son compartidos con otros congéneres gracias a la intencionalidad colectiva. Todos sabemos qué es lo que se espera que hagamos y cuál es esa intención que hay debajo de una conducta y es más colectivo de lo que nos creemos. Entonces, representaciones son entidades muy amplias, con mucho contenido, generadas a partir de las necesidades del sujeto y de su motivación para aprender o hacer algo nuevo, y el niño va a ir adquiriendo esas representaciones y las va a ir construyendo porque le interesa pues saber cómo funciona la pelota que me han regalado que era no sé qué, o cómo funciona el muñequito de tal, ¿vale? Entonces van a ir a explicar y entender el mundo y actuar en él, ¿vale? Yo quiero, es el nivel más simple, un niño le regalas un juguete, él quiere saber cómo funciona ese juguete, quiere entenderlo para poder jugar con él, ¿vale? Imaginaros que cualquier cosa que ponéis delante pensáis que es un juguete, que queréis entenderlo, explicarlo y saber cómo funciona para actuar sobre él, ¿vale? Es así. Entonces compilan todo nuestro conocimiento y otra cosa es la metacognición, que es nuestra capacidad de saber cómo conocemos las cosas, ¿vale? Entonces sería un poco entender cómo funciona mi pensamiento, mi conocimiento, ¿vale? Y todas esas cosas. Entonces, dos amplias formas de metacognición, la declarativa, la explícita y la dirección o regulación activa de los procesos. Yo decido lo que hago y regulo mis procesos o tengo un conocimiento, yo sé lo que sé, ¿verdad? Yo sé que tengo en mi mente. A veces me sorprendo de que tengo más cosas y a veces me sorprendo de que algo yo creía que lo sabía y no lo sé, ¿vale? Pero eso es la metacognición, un poco esa visión de lo que yo creo, sé, normalmente que sé, ¿vale? O de lo que hay en mi mente. Constituye una parte fundamental de la cultura. Claro, a través del aprendizaje vamos adquiriendo los modelos, formas de actuar, herramientas, información, etcétera, de nuestra cultura y nos vamos empapando de ellos. Entonces, cuando yo tengo que hacer algo, sé cuál es el modelo de mi cultura y sé cómo tengo que hacerlo. A lo mejor si me voy a otro pueblo, a otra cultura,
y tengo que hacer algo, es como, bueno, ¿y aquí cómo lo hacéis? ¿No? Porque no tengo esa representación en mi caso de esa situación en la cual no sé cómo comportarme porque no tengo conocimiento. Entonces la cultura se queda en nuestras representaciones, ¿vale? Es un sistema permanente de conservación de conocimiento como el lenguaje escrito, ¿vale? Perdón, o otros sistemas. Es decir, además de nuestra cultura y tal, tenemos el lenguaje escrito, a través del cual, pues sabéis que nos hemos comunicado información desde hace siglos, ¿no? Empezaron con los dibujitos y tal, y entonces a partir de ese lenguaje escrito es un sistema para nosotros en el cual podemos recibir información de personas de hace 100 años, porque han dejado el libro escrito y tal. Otra manera de pasarnos esa cultura. Vale, entonces, ¿cuáles son esas concepciones de cómo adquirimos el conocimiento en los seres humanos? Tenemos 3, el empirismo, el innatismo y el constructivismo. ¿Qué dice el empirismo? Pues que el conocimiento lo tomamos del mundo, de lo que pasa afuera. Entonces, si alguien hace algo, yo lo miro, veo cómo lo hace y aprendo. Si alguien me dice hay que hacer así, pues yo lo hago así y ya sé cómo se hace, ¿no? Entonces yo miro el mundo e incorporo ese conocimiento. Cogemos o nos apoderamos de algo que está a nuestra disposición. Pues una lección, una forma de actuar, una forma de hacer algo, etc. Entonces, enseñar va a ser, pues dejar marca en el aprender. Es decir, no podemos decir que hemos aprendido si no hemos incorporado ese aprendizaje. Eso lo estudiáis en Psicología de la Educación, ¿vale? Entonces, aprender no es recibir información, aprender es que se produzca un cambio de conducta a partir de lo que yo he aprendido. Si no hay cambio de conducta, no hay aprendizaje. No estoy incorporando nuevos conocimientos, esto está clarísimo, ¿vale? Entonces, en esa teoría, pues es eso, el mundo me aporta y yo recibo eso del mundo. Entonces, nuestra mente al nacer, como una pizarra en blanco, va a coger toda esa información y va a ir escribiendo su historia, ¿no? La tabula rasa, ¿la habéis oído alguna vez esa expresión? Somos una pizarra en blanco y el mundo escribe en nosotros, es como somos inactivos, ¿no? El empirismo ha inspirado una buena parte de las posiciones que mantiene dentro de la psicología, sobre todo el conductismo, alguien me hace algo, yo contesto, ese estímulo-respuesta, ¿vale? Pero va a ser demasiado simple, evidentemente, pensar que el mundo me da cosas y yo las recibo y se me escriben en la cabeza y ya está, ¿vale? Va a ser poco creativo. Entonces vamos a hablar de que no es una teoría, ¿vale?, que explique muchas cosas de cómo se interiorizan, por ejemplo, esos conocimientos. ¿Qué hago yo para que eso se me escriba? Pues vale, yo soy una tabula rasa, nazco bebé, no sé nada, esto lo tenemos claro, tengo que aprender muchas cosas. Pero ¿cómo se produce esa interiorización? ¿Vale? No lo explica. ¿Cómo se generalizan los conocimientos? ¿Cómo puedo yo saber? Porque a partir de una experiencia que vivo en una situación, yo puedo ir a otra situación y hacer algo. Defenderme, a lo mejor no lo hago perfecto, pero me puedo defender, porque generalizo y saco conclusiones, y digo, bueno, yo siempre he hecho esto, cuando voy a estos sitios, pues voy a hacer esto, a ver si me sale, no sé, puedo, ¿no? Generalizo, porque muchas veces hay una transmisión, resulta ineficaz, ¿por qué no aprendo? ¿Y por qué si yo realmente me sentara, imaginaros, eso es como en Matrix, ¿no?, que nos ponía el aparato y todo lo que vivía lo aprendía, ¿no? Ya está, ¿no? Que yo me pongo delante de una tele, me veo todos los documentales de la tele, ya lo sé todo. Pues no, hay veces que ni siquiera nos enteramos, hemos visto un documental y no nos acordamos de nada, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué distintos individuos comprenden de manera diferente? ¿Qué pasa ahí? No todos adquirimos el conocimiento igual, ¿vale? Y cómo formamos nuevos conocimientos que nadie nos ha enseñado, porque además nosotros somos generadores de nuevos conocimientos, podemos hablar de cosas diferentes, podemos generarlas. Entonces, aparecen los racionalistas que ya señalan, ¿vale?, que en el conocimiento o en el aprender hay una parte del sujeto y una parte de la experiencia, que tiene que haber una interacción entre yo y el mundo que me está enseñando para poder aprender. Entonces, la propia capacidad de aprender no puede ser el resultado de nuestra experiencia, tiene que haber algo interior nuestro. Entonces empieza la postura del innatismo. Vamos a ver, afirma que nuestra mente tiene conocimientos a priori o innatos, ¿vale?, que nos hacen posible conocer el mundo. Venimos con algo que ya nos hace habla un poco de la filosofía de Kant y se ha sostenido que la noción de objeto o de categoría de espacio, tiempo, casualidad, número, es decir, todos esos conceptos más generales ya son innatos, ¿vale? Eso es lo que dice el innatismo. Vale, por ejemplo,
cosas que lo demuestran, que yo tengo las leyes de la percepción que me mediatizan a la hora de percibir el mundo. Entonces, ¿qué veis en ese dibujo? ¿Qué veis en ese dibujo? Un triángulo, perdona. Hola, guapa. Ya puedo yo dejarte pasar sin decirte hola. Un triángulo, ¿vale? Entonces no, simplemente hay tres formas que marcan, ¿vale? Y entonces lo que nosotros tendemos, por una ley de la que descubrió la Gestalt, es a cerrar las figuras, a ver figura y fondo, a ver tal, ¿vale? Eso que demuestra que algo estamos haciendo nosotros al recibir el mundo, ¿vale? Eso es un poco. Chomsky también habló de un dispositivo innato, hablaremos de Chomsky cuando hablemos de lenguaje, en la adquisición del lenguaje, ¿vale? Entonces, actualmente se está reavivando esa idea de que hay cosas innatas en nosotros, ¿vale? Luego ya veremos pues cómo funcionan o no. Meller ha propuesto que el progreso de conocimiento es una forma de desaprendizaje, es decir, que nosotros nacemos con algo innato y así como vamos aprendiendo, lo desaprendemos lo que teníamos innato, es lo que propone Meller, ¿vale? Son innatistas. Entonces pasamos al constructivismo. Empirismo, todo viene de fuera, yo lo absorbo. Innatismo, yo ya tengo conocimientos y encima el mundo me los hace desaprender, ¿vale? Entonces aparece el constructivismo, que lo que dice es que nosotros no copiamos simplemente la realidad, que adquirimos unas cosas y no otras, ¿vale? Y que critica un poco el innatismo, porque no puede admitir que existen capacidades innatas, pero es necesario determinar cuáles son y de dónde salen. Es decir, vale, algo tenemos cuando nacemos, lo sabéis, ¿verdad? Genética, forma, estructuras que nos permiten. Vale, pero lo que dice es, vamos a tener que saber qué es eso que es innato en nosotros en cuanto a la adquisición del conocimiento, ¿vale? Cuidado que estamos hablando de eso. El innatismo debería ser el último recurso cuando no existe otra explicación. Es decir, cuando no encontremos cómo explicar cómo adquirimos el conocimiento, deberíamos recurrir al innatismo, no mientras tanto. Pero eso lo dice básicamente porque empezaron a hablar de los módulos de dominio, de que nosotros tenemos un cerebro en el cual se distribuye la información en diferentes módulos y esos módulos interaccionan para llegar a las conclusiones a las que lleguemos a partir del conocimiento. Pero si queremos saber cómo se forman los conocimientos, vamos a tener que ver qué pasa dentro de nosotros con eso que nos viene de fuera para que nosotros adquiramos el conocimiento y lo adquiramos de manera diferente, cada uno individualmente, cada uno en función de lo que le interese, cada uno en función, ¿vale? Muchos aspectos. Entonces, uno de los padres del constructivismo es Jean Piaget, ¿vale? Autor que va a salir todo el libro, ¿vale? Propone esa explicación alternativa sobre cómo se construye el conocimiento. ¿Verdad que vamos a estudiar a Piaget? Piaget apoya a Kant, vais a comer Piaget. Es buenísimo Piaget. Vale, se preocupa por saber cómo generamos ese conocimiento a partir de interactuar con el mundo, ¿vale? Entonces Piaget reconoce que puede haber algo innato, pero no reconoce que ya vengamos con un conocimiento innato, ¿vale? Es una predisposición para ir evolucionando según las fases que luego él nos va a proponer, pero no con un conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es actuar sobre la realidad y nos va a ir construyendo a la vez a nosotros y nuestra propia mente. Y vamos a ir sacando, ¿vale?, nuestra capacidad de generar formas de pensar diferentes, conclusiones diferentes, y vamos a ir creando todo esto. Entonces, ¿y cómo se construye ese conocimiento? Cuando un niño nace dispone de algunas capacidades innatas, eso es evidente, ¿vale? Y vamos a hablar de los actos reflejos en el próximo tema, ¿vale? De todo eso con lo que ya venimos. Todos venimos preparados para sobrevivir. Todos venimos preparados para respirar, para comer, para mover, para girarnos en función de esto, ¿vale? Pero Jean Piaget sostuvo que el sujeto hereda formas de funcionamiento que comparte con otros seres, que son los reflejos, ¿vale? Pero no conocimientos, ¿no? Entonces, cuando yo nazco con una serie innata de actos reflejos que me permiten sobrevivir, pero no vengo relleno de ideas, un poco para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, a partir de esas capacidades reflejas, vamos a empezar a interactuar con el mundo.
¿vale? Entonces yo, a partir del proceso de succión, de chupar la teta para alimentarme, voy a ir aprendiendo a reconocer el mundo chupando, ¿qué? Lo primero que me caiga en las manos, ¿no? Soy un niño, dame esto a la boca, ¿no? La frase de, ay, que es que todo se lo lleva a la boca, es que su manera de reconocer el mundo en ese momento es el proceso de succión, que es un acto reflejo que se va perfeccionando y que luego lo junta con este, que es la mano, ¿no? Y que luego ya hace así y hace así, y entonces ya tenemos aquí el superdescubrimiento. Y esos reflejos van a ir, ¿vale? Algunos desapareciendo y otros perfeccionándose para aportarnos el conocimiento del mundo, ¿vale? Entonces yo voy a ir descubriendo objetos, aprendiendo a tocar, a ver, a tal, y a partir de ahí voy a ir aprendiendo, que es la parte donde yo construyo mi conocimiento. Entonces, mediante la actividad voy estableciendo propiedades de objetos, construyendo características del mundo. Uno suena, otro no suena, uno es para comer, el otro no es para comer, este se puede beber, este malo caca, este hace pupa y el otro, ¿vale? Y yo voy construyendo ese mundo. A partir de esas cosas tan simples, yo voy haciendo mis esquemas. La pared no, ¿eh? El fuego no, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo toqué el fuego, todo el mundo me dijo que no lo tocara, pero da igual, porque yo quería experimentar el fuego, me da igual que lo que digáis. ¿Qué es quemar? Yo no lo entendía que era quemar. Yo era un bebé en aquel momento, acordaros. Entonces yo toqué quemar, y cuando toqué hice pupa, y me dijeron, claro, es que quema. No se toca el fuego, y empiezo a crear mi esquema. Las cosas calientes queman, las cosas que están enchufadas me puedes tocar, y empiezas a crear ese conocimiento, y a partir de ahí vas construyendo ese mundo, pero en la interacción. Por mucho que me digáis, no toques el fuego, yo voy a construir mi esquema de representación del fuego a través de mi experiencia. Eso es lo que dice Piaget. No es que alguien me diga quema y yo ya diga, claro, quema, ya no voy a tocar el fuego porque quema. No, que sería lo que dirían los empiristas, ¿vale? Entonces, construyendo un mundo de objetos y personas que empiezo a ver qué tengo que hacer, qué van a hacer, tal, que cuando viene la abuela me da chuches, que cuando viene papá me riñe, que si he hecho, no, ¿vale? Voy construyendo. Entonces, la concepción de Piaget es que el sujeto puede conocer de la realidad en un cierto momento, es fruto de un proceso de adaptación intelectual, ¿vale? Directamente determinada por sus conocimientos anteriores. Es decir, yo me adapto porque el que me digan que algo quema me crea un desequilibrio. El que lo toque el que lo toque y me quema, me queda un desequilibrio. ¿Y esto qué es? Que yo hasta ahora no sabía que había cosas que quemaban, ¿vale? Entonces yo hago una adaptación de mi esquema, creo un nuevo esquema que dice, es que hay cosas que queman y no se pueden tocar porque quemar es una cosa que hace daño, ¿vale? Esto siendo un niño muy inteligente, pues si no sería pupa, quema, no toca, ¿vale? Vale. A partir de ahí creo otro esquema y recompongo mis esquemas, ¿vale? Y entonces voy adaptándome a lo que aprendo del mundo para reorganizar mi mente y adaptarla a lo que he aprendido. Y así voy evolucionando, desarrollándome y creando conocimientos. Entonces, al yo actuar sobre la realidad, ¿vale? La incorporo, la asimilo y me modifico. Y se modifica él mismo, que incorpora, ¿vale? Se acomoda y va haciendo ese ejercicio y formando el conocimiento y va reflejando y recibiendo toda la información del exterior. Por tanto, dos procesos importantes, uno el de asimilación, que complementa la acomodación, mediante el cual el sujeto transforma la realidad para poder incorporarla a sus esquemas previos. Es decir, yo primero modifico la realidad para que cuadre con lo que yo pienso que tiene que ser. ¿Vale? A mí me encanta la lectura que se ve en la segunda parte de esta asignatura sobre el mundo redondo, la concepción del mundo redondo. Entonces, hay una parte, os lo explico un poco porque me va muy bien para la simulación, en la cual son niños que están adquiriendo el conocimiento de que el mundo es redondo. Que cuando a los niños les dices que el mundo es redondo, los niños te dicen así, el mundo es redondo, ¿vale? Pero en ese estudio hay una imagen, les ponen el mundo. Entonces les ponen una botella, hay un par de botellas arriba y un par de botellas abajo, sin tapón. Entonces los niños dibujan que el líquido se cae, las de abajo se caen, y entonces dibujan tal. Y entonces, ¿cómo dibujan los niños cuando todavía no tienen asimilado que el mundo es redondo de verdad y que hay unas leyes que nos hacen tal? Pues hay un dibujo en el cual hay una línea plana y el cielo es redondo y la tierra también debajo, pero el niño te dibuja aquí.
O sea, tú no estarás en la parte de abajo, tú estarás aquí, ¿vale? Entonces hacen como que el universo es redondo y tú estás dentro, ¿vale? Entonces ellos entienden que alguien les está diciendo que el mundo es redondo, pero ellos asimilan esa información a su concepto. Vale, el mundo es redondo, pero yo no me caigo. Entonces, tiene que ser plano. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Y entonces luego, cuando uno va viendo que, bueno, que debe ser redondo, aprende un poquito más y estudia un poquito más, se da cuenta de que, vale, tengo que modificar mi esquema de mundo redondo, tengo que convertir el mundo en realmente redondo y tengo que darme cuenta que aunque yo esté abajo, en la bola abajo, no me caigo, porque hay una ley, porque tal, porque cual, ¿vale? Entonces, eso es un proceso de asimilación-adaptación. Yo asimilo primero la realidad a mi mundo, no cuadra, entonces me adapto y digo, bueno, pues habrá que cambiar para ver que realmente lo otro se cuadra, ¿vale? Eso es la adaptación. Entonces, aunque pensemos que le estamos transmitiendo un conocimiento, él tiene que reconstruirlo, ¿vale? Aunque yo le diga al niño que el mundo es redondo, él va a tener que hacer todo su proceso para poder reconstruir, su concepto y crear su visión del mundo redondo. Abajo no, porque se cae. Sí, sí, no quiero extender, pero claro que hay un montón, ya lo veremos, porque lo veremos, lo vais a estudiar para el segundo parcial, pero hay un montón de imágenes súper chulas de cómo el niño representa, y es increíble, ¿vale? Entonces un poco para que veáis la idea, tampoco quiero contar el texto, pero es muy evidente del proceso, de cómo se adquiere o no se adquiere, ¿vale? Lo estudiaremos para cómo se aprenden conceptos y tal, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco la idea. Por mucho que tú me digas, yo tengo que construir el mundo para que me quede claro. El proceso nosotros a veces lo tenemos. Yo siempre le digo, ahora estamos en asimilación tal. Cuando pasa algo, esto lo tengo que asimilar porque es algo que nos descuadra y luego nosotros somos capaces de adaptar, ¿vale? Pero que buscamos teorías para ver cómo lo explicamos. Eso nos pasa a nosotros de adultos. O sea que tampoco el proceso de asimilación y acomodación lo vais a ver en adultos cuando trabajéis. Sí, eso, bueno, está el proceso de terapéutico también, ¿vale? Entonces, según el constructivismo, el sujeto tiene que construir tanto sus conocimientos y sus ideas sobre el mundo como sus propios instrumentos de conocer, ¿vale? Entonces, vamos a ir construyendo cómo yo adquiero esa realidad, cómo conozco todo lo que pasa. A lo largo de ese desarrollo va pasando por una serie de estadios, que son los que vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, el constructivismo se sitúa entre el innatismo y el empirismo, como podéis ver. Yo tengo algo, personal mío, que me hace percibir las cosas y construirme mi realidad, y estoy en interacción con el mundo, que me aporta información, que me hace reconstruir las cosas que yo tengo, ¿vale? Entonces sería un poco esa cosa intermedia, esa visión intermedia. Luego está el proceso de adaptación. Claro, cuando se produce el proceso de adaptación del que estamos hablando. Lo que pasa es que, como es un proceso importante, para poder ir desarrollándonos, pues es importante. Cuando se produce un desequilibrio, ¿vale? Nosotros vamos a ir a buscar ese equilibrio, vamos siempre persiguiendo. Entonces, una vez que yo he realizado acciones del equilibrio, se restablece. Me cuentan una historia sobre el mundo redondo, yo me desequilibrio y luego busco el equilibrio y entonces cuando me adapto ya entiendo y eso se queda así, ¿vale? Entonces siempre vamos a tender a buscar ese equilibrio y a volver a desequilibrarnos, desequilibrarnos, ¿no? Algo nos conocemos y tal. Es un poco como lo dice ahí, ahora lo explico, el organismo tiene que adaptarse, busca, recoge, entonces tiene que ver, ¿está aquí? Cualquier variación que se produzca, vamos a ir a buscar aquello que mejore nuestra supervivencia. Vamos a ser verdaderos buscadores. Entonces, el desarrollo psicológico es una prolongación del desarrollo biológico. Pensad en las necesidades biológicas, ¿vale? Si alguien tiene hambre, ¿qué hace? Come. Busca comida para comer. Tiene energía para ir a buscar comida para comer. Se cocina la comida para comer y se la come, ¿vale? Y entonces se descansa. Y luego, al cabo de un tiempo, vuelve a haber el desequilibrio biológico. Mi cuerpo me pide que establezca los mínimos de azúcares, proteínas, etcétera. Entonces, vuelvo a tener que comer. Entonces, tal, ¿vale? Hay un proceso. Cambio, busco, cubro necesidad y vuelvo a buscar cuando la necesidad vuelva a estar. Tengo energía para hacerlo y tengo tal, ¿vale? Entonces, es un poco eso.
el proceso adictivo psicológico tiene algo que ver con eso. Entonces, yo voy a intentar adaptarme al medio, el medio me da lo que necesito, no, busco, lo consigo, vuelvo y me equilibrio. Y es lo mismo, voy a hacer ese proceso de búsqueda, asimilación, acomodación, ¿vale? Es el mismo proceso. Entonces, las necesidades, que son las, claro, que cuando se habla de necesidades a mí es un poco lo que estábamos explicando. Para mantener la vida de los organismos necesitan satisfacer sus necesidades. La discusión sería cuáles son las necesidades, ¿eh? Yo ahí no me meto, pero bueno. Conductas constituyen una respuesta de necesidades. Entonces, lo que hablábamos, se produce la energía para esa acción, para cubrir mi necesidad, y luego, ¿vale?, yo tengo que realizar algo para cubrirla. Entonces, yo tengo la energía para la acción y la estructura mediante la cual voy a hacer esa acción, ¿vale? En el medio social constituido por satisfacer esas necesidades. Yo voy a intentar obtener de los demás lo que yo quiero, que me contribuya a mi equilibrio, ¿vale? Entonces, obtención de objetos o bienes, yo quiero un coche, quiero un bolso, quiero comer, ¿vale? Entonces yo voy a hacer tal y las situaciones o estados de cosas que deben producirse para que vaya a ir transcurriendo nuestra vida de una forma normal. Y vamos a ir buscando esas cosas y cubrir esas necesidades. Pero son necesidades sociales, ¿vale? Entonces nosotros tenemos instituciones justamente para cubrir nuestras necesidades. Necesidad de conocimiento, la universidad. Necesidad de crecimiento personal. Necesidad de trabajo, me da igual, llamadla como queráis, ¿vale? Os explico lo de las necesidades. Yo no concibo que haya tantas necesidades sociales. Creo que es una manera de crearnos dependencia y prohíbo a todos mis pacientes hablar de necesidades más allá de comer, beber agua, dormir y respirar y ir al baño. Lo otro son cosas que quiero, pero no son necesidades, ¿vale? Entonces, cuando hablan de necesidades sociales, es como que nos están un poco vendiendo la moto y entonces yo necesito ir a comprar un bolso. No necesitas. Te gusta comprarte un bolso y te apetece, pero no necesitas. Y entonces a mí el término necesidad, si está incluido en el aspecto social, no me gusta. Pero no me gusta porque creo que crea problemas psicológicos. ¿Vale? ¿Sí? Vale, me alegro. Pero bueno, el concepto de necesidad social está difundido y el concepto de necesito hacer esto, necesito hacer aquello, se usa mucho. De hecho, por eso lo prohíbo. Dime. Sí, sí, pero que habla de buscar cosas de organización social, aquí habla de otra cosa. La necesidad social de relación es algo que existe, yo en esa creo, ¿vale? Pero tampoco creo tanto, porque nos crea dependencia. Yo tengo que tener 1000 amigos, no. Entonces ahí hay que ser comedidos, ¿vale? Entonces aquí hay que jugar mucho con la autocognición, lo que uno se dice a sí mismo, tal. Entonces, si yo sí que necesito relacionarme con gente, tener una familia, la estima, el amor y tal, pero hacer cualquier cosa por conseguirlo, es que me están contando que lo necesito demasiado. Es que ahí jugamos mucho con la dependencia, con el maltrato, ahí ya nos metemos en un terreno súper farragoso. Hay niños que tal de caer bien hacen cualquier cosa. Entonces ahí estamos entrando en terrenos donde la psicopatología va a entrar en marcha y es terrible. Entonces yo, claro, lo prohíbo. Pero entiendo que sí, que tienes razón, totalmente. Pero cuidado, porque lo de 1000 amigos y tengo que saber lo que hace todo el mundo y estar crea muchos problemas hoy en día, bueno, sabéis. Algo social que genera, pero a lo mejor está degenerándose. A lo mejor con el capitalismo, pensemos que hablamos de algo que se propuso Piaget es antiguo tal, y entonces estamos hablando ya de cosas que pueden estar degenerando y que la sociedad está un poco enferma. No es que yo lo diga, que lo dicen los libros, no es que yo sea más sabia que los demás, es que cuando trabajas con el mundo, con personas, te das cuenta de cómo vienen
mediatizadas por necesito comprarme esto o necesito aquello, no sé qué, y tú dices, ah, sí, si no te vas a morir. Y ahí ya entran en shock, pero es un poco eso, gustarle a la gente, las modas, la anorexia, es que todo es que sí, claro, pero por eso te digo que vayáis con mucho cuidado, no tanto porque sea un concepto de necesidad natural, biológico y que exista una parte más social y más cognitiva, pues yo creo que yo necesito aprender, ¿vale? Para vivir, para sobrevivir yo necesito aprender y para estudiar necesito estudiar, ¿vale? No es una necesidad, es mentira, no lo necesito. Me gusta estudiar y me encanta aprender cosas nuevas, pero no lo necesito. Entonces yo me estoy convirtiendo en alguien esclavo de eso a lo mejor, que me tengo que ir a comprar un libro, que tengo que mirar esa página. A ver, y entonces empezamos con estreses, ansiedades y todo lo demás, ¿vale? Entonces, claro, con los niños entramos en ese bucle. ¿Qué necesita el niño? Y ahí empezamos. Pero bueno, entiendo, tenéis razón. No es una imposición, es algo normal. Para que vosotros tengáis en cuenta, porque yo no quiero la necesidad, ¿vale? Un poco por eso. Porque lo ves, ¿vale? Entonces, aquí habla de 3 grupos de necesidades, las fisiológicas, ¿vale? Que son alimentarse, respirar, que son necesarias para sobrevivir. Luego habla de esas otras necesidades, las sociales, ¿vale? Que serían, pues eso, tener vínculos afectivos, familiares, ¿vale? Y luego ya las instituciones y todo eso, pues para otro paso. Y luego las necesidades de conocimiento, que es pues crearnos nuestras representaciones, una cultura, aprender cosas y tal, que yo aquí os pondría el ejemplo de la curiosidad infantil. ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y puedo coger esto? ¿Y cómo se es? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se desmonta? Y no sé qué. Entonces eso es algo que sí, que necesitamos conocer cosas, porque parece que hemos nacido para aprender, incorporar y estamos todo el día sabiendo, ¿vale? A partir de ahí, que uno crea que necesita tener todos los libros del mundo para ser feliz porque es el conocimiento, yo ahí es donde tendría otro criterio, ¿vale? O toda la ropa del mundo o cosas de estas, pero bueno, estamos en temas, ya lo veremos, ¿vale? Historia del estudio. Entonces, la psicología evolutiva se ocupa de estudiar el proceso de formación de conductas y representaciones. Como vamos adquiriendo todo esto, ¿vale? Y entonces va a hablar de el análisis y las capacidades cómo van adquiriéndose. Entonces la psicología infantil se ocupa de describir esas etapas por las cuales vamos pasando para llegar a ser de mayores lo que somos, cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a caminar, cómo aprendemos a tal, ¿vale? Entonces en el siglo XVIII aparecieron las primeras observaciones sistemáticas y la segunda mitad del siglo XIX crece esa significancia. Entonces lo que pasaba en los primeros estudios es que eran observaciones de los propios psicólogos de sus hijos, ya veremos en el texto de Piaget, que observa a sus hijos, ¿no? Y que describe lo que hacen, entonces suelen ser observaciones de niños normales, ¿vale? Y nada de tipo generalizable o estadísticamente representativo, y luego ya empiezan pues a estudiarse los datos de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué motiva todo ese trabajo? ¿Qué hacen hacer la psicología evolutiva? Pues surge de la preocupación práctica de tipo pedagógico, de cómo educar a los niños, ¿no? de los intereses por el funcionamiento del cuerpo humano, de cómo nos desarrollamos, de la salud, ¿vale? Y preocupaciones filosóficas. Entonces, a diferencia de la psicología general, que utiliza un medio introspectivo, la psicología del desarrollo, a no ser que ella sea con adolescentes y niños mayores, no puede. Tiene que basarse mucho en la observación y en generar experimentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque un niño no nos puede contar lo que él siente, muchas veces no tienen ni idea. Como trabajéis con niños, olvidaros de que os expliquen nada, ya adivinaréis, ¿vale? Eso tenedlo muy claro, porque ¿qué te pasa? O por qué tienes miedo, o cuál es el miedo que tienes, y te cuentan el que es que verás que yo no tengo miedo. No, os cuento uno. No quiere dormir sola en su cuarto y entonces se va a dormir con la madre. Viene porque tiene miedo, ¿vale? Entonces ella se va a dormir con la madre a la cama de la madre y el padre hasta que la madre la manda porque tiene pauta de que tiene que mandarla a su cama y tal. Hasta por agotamiento la niña se quedó a dormir con ella. Entonces me dice que tiene miedo y yo digo, vale, hazme un dibujo de tu casa. Le dije, me hizo un dibujo de su casa, ¿no? Y me dice, y digo, o sea que tú, de aquí a aquí, con un pasillo estrecho, te vas andando por la noche porque tienes miedo. Y me hace así. Bueno.
Vale, tengo miedo significa quiero dormir con mi madre, porque aquel pasillo era infumable, que si tiene miedo. Otra cosa es que me digas que estaba en la cama llorando como una loca y la madre se tenía que levantar a buscarla. Pero tía, que se iban dando en plena noche hasta el cuarto de sus padres y no le daba miedo. Entonces, venga, hombre. Entonces tuvo que reconocer que no había tanto miedo. ¿Entendéis un poco el juego? Vale. Ellos te explican, tengo miedo. Luego, si les desmontas un poco la lógica, a veces llegas a pillarlos, ¿vale? Pues trabajo. Darwin, en su libro, El del origen de las especies, empieza a impulsar el desarrollo infantil porque habla de cómo vamos aprendiendo, de la adquisición de ciertas cosas, de la evolución, básicamente, ¿no? Cosas que van generándose a raíz del propio evolucionismo. Luego está William Payer, James Marken, y los principios del siglo XIX ya empiezan con Sigmund Freud, que hace una teoría del desarrollo propia, ¿vale? Watson, que habla de toda la conducta, y los Gestalt. Vale, en los años 20 del 900, ¿vale? Aparecen los trabajos importantes. Aparece Werner, Wallon, Vygotsky y Piaget. Y es a finales de los 50 cuando empieza, ¿vale?, a hablarse de psicología cognitiva y revolución cognitiva, que es lo que estamos hablando del constructivismo, acordaros, que es cuando Piaget empieza a hacer su teoría y empieza a hablar de esa interacción y de la evolutiva. Vale, entonces dentro de la psicología cognitiva podemos incluir a los conexionistas, lo que os acabo de decir, y a todas las teorías del proceso paralelo distributivo. Sustituir la metáfora del ordenador, empezar a hablar de un procesamiento en paralelo, que podemos hacer muchas cosas a la vez, que tenemos una red de neuronas que se va a ir generando, que vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos a partir de las conexiones nerviosas que se establezcan en nuestras neuronas. Todo esto lo habéis oído, ¿verdad? Sí, vale. Digo porque lo digo así, porque sé que lo habéis oído. Entonces, ahí luego están los enfoques del sistema más dinámicos, ¿no? Que es el desarrollo como un proceso dinámico, gradual, en el cual uno va haciéndolo como puede, tiene vacilaciones y puede incluso volver atrás y repetir. Y los estadios del desarrollo, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver, aquí vamos a trabajar con los estadios de desarrollo de Piaget, ¿vale? Como veréis a lo largo del libro, siempre trabajamos con Piaget, ¿vale? Piaget, a pesar de que se hayan hecho estudios sobre su propuesta y se hayan detectado algunos errores, la teoría sigue siendo muy sólida en cuanto a la evolución de la parte cognitiva. Cuidado, luego está la moral, luego están las otras, ya las veremos, ¿vale? Pero aparte de que cambien un poco las edades o cambien un poco las cosas de que él propuso, Piaget, aunque lo veáis que no sé de qué año es, del 900 y algo, antiguo, porque la gente dirá, es que es muy antiguo tal, este señor sigue teniendo vigencia y sus teorías, la mayoría, siguen manteniéndose, ¿vale? Lo digo porque veremos que se han cambiado edades o que se han reajustado cosas, pero que es que la teoría se propone porque es la que actualmente se mantiene, aunque haya otras. Freud hizo una teoría sobre el desarrollo y no cuadra, ¿vale? Entonces, ahí dejadlo, pobrecito. Eso de la pirámide de Maslow es para mí. Lo siento. A las necesidades, gracias. Vale, perdón, no me he fijado, lo siento. La pirámide de Maslow, las necesidades. No todo el mundo está de acuerdo tampoco con eso. Pero yo sí estoy de acuerdo con esas, ¿ves? Ahí es diferente. Venga. Gracias. ¿En qué? Porque unos ponen una teoría, ponen unas pruebas, unas investigaciones, otros las rebaten y siempre hay personas que no cuadran y nunca están de acuerdo unos con otros. ¿Por qué? Cada uno tiene su... Porque el ser humano es individual y único. Entonces tenemos que coger todo aquello que nos ayude para poder trabajar con él. Todo. Nunca se van a poner de acuerdo. No. Pero el contexto influye. Hay que tener en cuenta. Entonces, cuando Maslow hizo la pirámide, probablemente nadie pensaba en hacer una huelga de hambre, porque todo el mundo tenía hambre. ¿Vale? Hoy en día hay gente que hace huelgas de hambre. Entonces la pirámide se invierte.
¿vale? Entonces también tenéis que tener en cuenta que individualmente, aunque eso explique muy bien las necesidades básicas de alimentación, de salud, porque tampoco es que haya ninguna que diga hay que comprarse ropa o juguetes o casas grandes o coches, o no lo dice ninguna, la necesidad de posesión no existe, ¿vale? Entonces también tenéis que entender que eso depende del individuo. Tampoco pone la necesidad de amigos, ¿no? No, ¿eh? No pone que hay que tener 1000 amigos por ahí y 100.000 por el otro lado. Bueno, vale, entonces sí, Maslow, gracias. Vale, entonces vamos, la mayoría de autores dividen el desarrollo en partes y proponen diferentes. Esta es la de Piaget, que propone un primer estadio que es el sensoriomotor, que es el que veremos el próximo día de 0 a 18 meses. Pues ahí lo que hay es la actividad sensorial y motora de tocar, de tal, mover un poquito así, tal, ir moviendo, ¿vale? Conceptos prácticos, objetos permanentes, yo solo puedo trabajar con lo que veo, no tengo representaciones, ¿vale? Y voy descubriendo esas regularidades de que cada vez que hago esto pasa esto, o mi mamá cuando lloro viene a verme, o, ¿vale? Y voy descubriendo. Segunda parte es el estadio pensamiento concreto, que es muy largo y se divide en dos, preoperatorio y operaciones concretas. El de preoperatorio entre unos 5 y 7 años, comienzo a representar mentalmente lo que hablábamos de las representaciones, adquiero el lenguaje, empiezo a entender explicaciones de la realidad, soy egocéntrico, ¿vale? Eso ya lo veremos cómo es. Predominio de los estados sobre la transformación, los táticos sobre la transformación, las cosas son fijas, ¿vale? De ahí difícil, con niños de 6 años, por mucho que se quiera, razonar muchas veces. Vosotros lo tenéis que entender y saberlo, porque los papás te dicen, es que es muy cabezota. No le podéis decir, es que está en la fase... Bueno, a veces yo lo hago por si acaso, digo, bueno, te voy a meter yo, pero vosotros tenéis que entender que es un niño de 6 años, que los padres te están describiendo una cosa que para su edad es normal, ¿vale? Y que están en una fase operativa en la cual no va a tener otro tipo de visión y se va a quedar con su realidad. Entonces todo eso a vosotros os sirve para entender eso y para entender también que hay gente que tiene esas conductas siendo más mayor, ¿vale? Y que hay que verlo. Bueno, operaciones concretas. Siguiente fase, 7-11 años. Entonces aquí ya empezamos a adquirir muchas cosas intelectuales. Las conservaciones, que veremos lo que es, empieza a aparecer la lógica, las relaciones, la lectura correcta de las observaciones, los estados subordinados de transformaciones, todo eso lo vamos a ver en el estadio correcto, ¿vale? Y en el momento que tengáis que verlo, no os preocupéis. Luego está el pensamiento formal, que es la parte de la adolescencia, comienzo de las operaciones formales y cuándo se adquieren realmente, ¿vale? Entre 11 y 15 años, dividido 11-13, 13-15, ¿vale? Entonces ya empezamos a razonar, a ser más abiertos, más flexibles, a combinar más la información, a ver más puntos de vista, etcétera, etcétera. Y ahí ya se supone que ya nos quedamos para el resto de nuestra vida, ¿vale? Hablaremos en la adolescencia de gente que no llega a ese pensamiento que sea más concreto según nuestra actividad, etcétera, ¿vale? Entonces, la diferencia entre los estadios, según Piaget, cada estadio está caracterizado por una estructura de conjunto, ¿vale? Que él expresó en sistemas lógico-matemáticos en los que no tenéis que entrar, ¿vale? Pero él hizo toda una gráfica lógica, utilizando los simbolitos aquellos de sí, entonces, qué, no sé qué, todo aquello de la lógica, ¿vale? Y que traducen una organización subyacente de acciones. Y una perspectiva funcional, o sea, nosotros tenemos una estructura en la cabeza y una forma de hacer, ¿vale? La estructura sería la lógica y luego lo que hacemos. Durante el periodo sensomotor todo es más intercambio con el mundo, con el medio, y es más práctico y motor, evidentemente, ¿vale? Entonces ahí tenemos a los niños motrices, en los que tienen que tocar, que tienen que coger, pues es que lo quiere tocar todo, que te lo tiran, que practican, ¿vale? Entonces esa fase sensoriomotriz de la cual te dice, es que me lo toca todo, es que es sensoriomotriz. Yo tengo que tocar, ¿vale? Para entender. Y estoy en esa fase. O con lo que pegan, ¿no? Pues claro, si tú me quitas esto, mi fase sensoriomotriz me dice que te dé, porque estoy en esa fase, ¿vale? No por maldad ni tal, ¿vale? Que porque algunos hasta le ven intención, es que parece que viene a propósito, ¿no? El niño quiere tocar esto. Claro que viene a propósito, tú no le dejas tocar y él no quiere tocar. Sí, pero no hay maldad, ¿vale? Luego está el periodo de operaciones concretas, el sujeto va siendo capaz
de empezar a realizar acciones, ¿vale? Pero todavía no es capaz de entender todo lo que va a pasar después, a partir de esas cosas, ¿vale? Entonces, cuando los papás con niños de 8 años nos dicen que ya es mayor, que ya tiene que poder hacer no sé qué, y tú dices, ¿cómo le explico que tal? Porque el desarrollo parece que no ha variado, ¿eh? Las edades, aunque nos creamos que han cambiado, que los niños de ahora son más listos, solo tienen más información, pero los procesos parece que no han variado. Según los libros, no, según los estudios, no. Lo que pasa es que cuando nosotros nos planteamos la adolescencia, nos planteamos casos adelantados, normalmente, chungos, ¿no? Que siempre han existido, pero no rompen la media. Entonces yo estoy en un proceso de descubrimiento del tema de sexual con un sobrino mío. Y digo, a ver cómo van las fases, porque lo estudiamos en la segunda parte y vemos que hablan de que los niños de la norma de niños de tal edad no tienen relaciones sexuales ni se las plantean, la tal y cual. Está cumpliendo con todo el canon, ¿eh? Un poco a 10 años se empiezan a hacer planteaciones y preguntas que a lo mejor deberían ser el niño de padres y más. Depende de la información a la que acceda, pero la estructuración como... Hay que entender que una cosa es el conocimiento que yo tenga, y que yo tenga 10 años y pueda hablar de sexo porque he visto una película o porque alguien tal, y otra cosa es la interpretación que haga. Nosotros pillamos a un niño, la madre pilla a un niño teniendo sexo con su primo pequeño, uno de 6 y el otro de 3, perdona, sexo, a ver, se había bajado los pantalones y estaba haciendo así, con el niño encuadrado, con calzoncillos, no fue muy grave. Claro, tú dices, ¿este niño ya está practicando actos sexuales? No, algo lo está copiando. Ha visto, de hecho le enseñaron, ya le descubrimos lo que era, le enseñaron un vídeo donde se veía una peli porno y el niño estaba imitando esa conducta. Claro, cuando la madre vino toda preocupada, estuvimos hablando y tal, yo le dije, mira, esto no tiene nada de sexual, nada en absoluto. Esto es una imitación del comportamiento, que hablaremos de los temas de la imitación y de tal, a una edad temprana, pero sin mayor historia. Claro, era que el niño estaba haciendo algún acto sexual, pero entonces un poco... Por eso te digo que a veces hablan mucho, pero si rascas un poquito, como el que... Claro, a mí como madre hay ciertas preguntas que intento dar una cierta normalidad, pero que me cuesta. Claro. Es como respondo a esto. Exactamente, pero son preguntas lógicas con Pues responde con lógica, la máxima y todo lo que puedas. Sí, pero es que es una tontería lo que hacéis o intentáis hacer las madres. No le voy a contar esto, no. La lógica aplastante es la que funciona. El niño, si lo sabe, tal. Igual no te entiende, te digo, igual no te entiende, pero te hace un vale, y ya está. ¿Vale? Una cosa es que haya una pregunta, pero una cosa es que haya una pregunta y un tema que él quiera debatir, y otra cosa es que él llegue a entenderlo al nivel que tú crees que lo estaba manejando. Vale, bien. Bueno, pero con 10 años ya empieza a tener ese proceso. Se te está adelantando tu niño. Vale. Una última explicación a raíz de lo que tú estás aportando, que es importante. El proceso de desarrollo, aunque vosotros veáis que va de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a tal, de tal a tal, yo cuando explico a los padres, les explico que cuenten un año arriba, un año abajo. Es decir, que hay niños de 2 años que hacen conductas de niños de 4 y conductas de niños de 1. Que hay niños de 3 que hacen conductas de 5 y de 2. Que eso, ¿vale? El desarrollo no es lineal, no son fases aquí una y aquí otra. En los manuales que manejamos sobre observación del desarrollo, los manuales para detectar deficiencias o tal, hacen como un bloque, ¿vale? De 0 a 2. Y entonces el siguiente es así. No es ¿vale? Es de este a otro aquí y luego a otro aquí. Y entonces va por bloques de edad, pero con fases solapadas de conductas de más pequeño y más mayor, ¿vale? Entonces el desarrollo no es lineal. Aunque nosotros lo dividamos en fases para podernos entender, habrá niños que con 10 años, como te está pasando a ti, empiecen a mostrar cierto tipo de pensamiento formal, que es lo que me estás explicando, ¿vale? Y habrá niños que con 10 años estén mostrando pensamiento concreto sin capacidad de conservación, que ya veréis lo que es, ¿vale? Entonces eso tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Es que
Ya, pero a lo mejor dentro de un año la niña te hace un bote, se pasa al hermano y el otro está. Y entonces nunca os vayáis a... ¿Vale? No vayáis a eso. Pero nosotros tenemos que tener criterios de edad para entender más o menos lo que es conducta normal y lo que no. Porque también estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, porque estamos hablando del desarrollo normal. Bueno, pues muchas gracias a todos, perdón. Y nada, que sigáis estudiando y nos vemos el lunes. Hasta luego, buenas noches.